Vamos a dar comienzo al segundo bloque de nuestro taller de trabajo. Es el bloque que se conforma de las presentaciones que realizan los investigadores del área de estudios sobre la industria argentina y latinoamericana, ESIAL. Son 5 trabajos y bueno, vamos a comenzar con Patricia, con mi compañera metalera, ¿sí? Patricia Jerez va a presentarnos su trabajo que se llama algunos indicadores de la trayectoria del sector siderúrgico argentino desde el año 2004. Bueno, Patricia, 20 minutos. Gracias, Mario. Bueno, en esta oportunidad lo que voy a hacer es presentar la primera aproximación al estudio del sector siderúrgico en un periodo reciente. Yo estudio el sector siderúrgico desde hace varios años, siempre he estudiado otros periodos y voy a presentar el periodo más reciente, que implica ver la información correspondiente a los periodos 2004-2024. Este es un trabajo que estoy iniciando, mejor dicho, porque está dentro del marco de un nuevo proyecto UBASIT que está a la espera de aprobación. Entonces, bueno, ya para empezar igualmente a ver los temas, ¿no? Empiezo a presentar algunos de los indicadores de comportamiento que observé para el sector en este periodo, ¿no? Bueno, primero voy a presentar las características generales, ¿no? Para el periodo 2004-2024, lo que ve uno es un nivel de producción de acero en torno a 5 millones de toneladas, con oscilaciones en función de la variación del nivel de actividad. El 85% de la producción siderúrgica se destina al mercado interno y el 75% de las exportaciones refieren a tubos sin costura. Constituye una importante actividad dentro de la provincia de Buenos Aires, concentra la mayor cantidad de plantas. Ahí están las plantas de Asindar, de Ternium Siderar y de Tenaris Siderca, como las grandes empresas, ¿no? Y otras localizaciones también se encuentran en Santa Fe, en Jujuy y en San Luis. Primero, para dar un pantallazo, ¿no? Y acá un poco estuvimos hablando de estos temas antes, ¿no? Del tema de la participación. Yo entonces acá, bueno, enfatizo un poco entonces en esto y ver que la participación a nivel de producción mundial de acero crudo de la Argentina es del 0,27%, ¿no? Para el año calculado en el año 2022, pensando que China, por ejemplo, tuvo una participación, obviamente es el líder en la producción, pero el 54%, India 6,6%, Japón 4,8%, Brasil 1,8%, ¿no? Digo, entonces uno también lo ubica a nuestro sector dentro del contexto, ¿no? También mundial. Y desde el punto de vista de la participación a nivel mundial de los tubos sin costura, ¿no? Vemos que la representación de nuestra producción, de la producción argentina, es del 1,8%. A su vez, bueno, ¿qué podemos hablar de la protección que tiene el sector? Para productos planos y no planos hay aranceles entre 12 y 14%, productos y tubos sin costura tiene aranceles de entre 14 y 16%, y los bienes que se importan complementan obviamente la producción local, ¿no? Estos datos son más recientes, no es para todo el periodo, ¿no? Los que me refieren a la protección. Después, para dar cuenta también del tamaño de empleo que involucra esta actividad, el concentrado en las 6 grandes empresas, que ya después vamos a ver cuáles son, implicó en 2023 alrededor de 15.000 empleos, Siderar 5.500 aproximadamente, Asindar 3.000, principalmente en provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Un dato más amplio, el que corresponde a las industrias de hierro y el acero, que incluyen usinas principales, pequeñas fundiciones y empresas que hacen cables de acero o cortan chapa, se habla de 23.760 empleos privados registrados aproximadamente. Este es dato del Ministerio de Trabajo, ¿no? También para periodo reciente. Bueno, después yo si seguimos después cuando hablemos y se dé lugar a las preguntas, no pude investigar mucho más del sector de
del mercado de trabajo respecto a, bueno, mejor dicho, a la cantidad de empleo del sector, pero sí, bueno, recordar que en el último año, no, bueno, el año 2024, que es el último año del periodo, bueno, ya hubo suspensiones en algunas plantas, ahora eso está vinculado con el nivel de actividad sectorial, que ya lo vamos a ver también. Bueno, aquí primero lo que hago es presentar una visión más de largo plazo, ¿no?, de la producción de acero crudo en la Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, las tendencias acá son más claras. Si uno toma el año 1960, ¿no?, como punto de partida, ya que el primer alto horno de Somisa se pone en funcionamiento, vemos esta tendencia creciente, ¿no?, que uno la puede, bueno, con caídas en particulares, ¿no?, pero que uno la puede ver hasta el año 2010-2011, ¿no? El máximo de nivel de producción, medio en toneladas, ¿no?, se observa en el año 2011, no sé si se ve cuando muevo el en 2011, y después ya comienza a descender. Marco esto porque, bueno, como nivel de amesetamiento que se observa, ¿no?, en la producción siderúrgica, obviamente está vinculada con la evolución del producto, que ahora lo vamos a ver también comparado en la próxima filmina, porque, bueno, aparte yo me voy a este periodo que estoy por analizar ahora es el del 2004-2024, que es el último periodo, donde ya vemos ese, ¿no?, descenso en los niveles promedios de producción de acero desde 2011 hacia 2024. Bueno, aquí entonces me focalizo más en el periodo que yo voy a analizar, 2004-2024, y traigo a colación, ¿no?, la trayectoria del Producto Interno Bruto argentino en millones de pesos del año 2004, ¿no?, es esa moneda constante, para ese periodo, y la producción de acero crudo. Y bueno, viendo que la producción está representada por esa línea roja ahí en el gráfico, vemos cómo, bueno, también se mantienen niveles elevados y va creciendo en cierta medida, si uno va desde 2004 hasta 2008, interrumpido por, ¿no?, la crisis financiera internacional, y luego comienza nuevamente su trayectoria a niveles más elevados, pero bueno, ya vemos, aquí queda más claramente, ven que el máximo es en 2011, ya si bien vemos otro pico en 2014, es levemente inferior, el de, no recuerdo exacto, pero creo que era miles de toneladas, 5.500 para 2011 y 5.300 después para 2014, pero si ustedes ven 2024, ¿no?, obviamente, por las particularidades también, cómo ha descendido. Obviamente está la caída de la pandemia en 2020, que eso es algo que ocurrió en todos los sectores, pero miren que la caída que uno ve después para 2024 está bastante cerca de lo que fue en pandemia, ¿no? Así que no hay duda que por lo que ha ocurrido, particularmente con el sector de la construcción, ¿no?, y la demanda de aceros no planos, ¿no?, o largos, en el año pasado, y su fuerte caída, bueno, está vinculado con ello también. Bien, bueno. Después acá presento para el mismo periodo, ¿no?, ya la producción de acero y también la producción de productos terminados, ¿no? Uno ve que ahí tienen un comportamiento muy similar, las dos tendencias, ¿no?, líneas que representativas, ¿no? Y bueno, y uno particularmente ve más la caída, quizás, bueno, el acero se producía, pero no así tantos productos terminados, como uno ve acá las diferencias para 2022, 2023, ¿no?, como que la producción de acero se recupera más rápido después de la pandemia y la de los productos terminados no tanto. Aquí evalúo entonces para el mismo periodo, veamos qué pasó con el consumo aparente de productos terminados, ¿no? Y bueno, acá también vemos el mismo, acá digamos que lo podemos todavía inclusive ver más amesetado, ¿no? La producción puede tener algún altibajo mayor, pero acá lo vemos más amesetado con ciertos descensos particulares, ¿no? Cuando uno ve otra vez 2009,
2020, que son los que más se profundizan, y el año pasado también una fuerte caída. Y después lo interesante es que uno no solo ve el total del consumo, sino también lo que corresponde con sus principales productos, ¿no? Que son los laminados planos, los laminados largos y los tubos sin costura, ¿no? El de consumos de tubos sin costura se presenta relativamente estable, ¿no? Pero bueno, si uno toma 2011 hasta final del periodo, bueno, pareciera un poquito, son muy similares, ¿no? Hay tendencias hacia la baja y después recuperan después de la pandemia, pero están por debajo del nivel de consumo también que se había observado en 2011. Es que como que con 2011 uno ve una caída, no tanto en la producción como en el consumo, pero esto está vinculado con el nivel de actividad de la economía, con el producto, por eso en el gráfico anterior uno presentaba eso. Si uno ve que el producto se ameseta, ¿no? El Producto Interno Bruto se ameseta desde 2011, bueno, no vamos a dejar de considerar que una actividad que está tan vinculada con el nivel de actividad tenga un comportamiento similar. Acá entonces ahora presento las importaciones, ¿no? Y también, como yo les mencionaba, las importaciones son complemento de la producción local, así que bueno, su comportamiento oscilante está vinculado con ello también, y vemos que bueno, es como que también los laminados planos marcan un poco el comportamiento general, porque es lo que más se importa, o más importó, digamos, en todo el periodo, salvo excepciones, ¿no? Bueno, tuvo sin costura, obviamente, relativamente constante, y la importación de largos y rieles, ¿no? Siguiendo con niveles inferiores a la importación de laminados planos. Bien, acá un poco el comportamiento ahora de las exportaciones, ¿no? Para dar cabida al destino tanto que tiene la producción local en el mercado interno y en el mercado externo, acá viendo particularmente con las exportaciones, ¿no? El principal producto exportado desde este sector, como ya los mencioné antes, son los tubos sin costura, y esto lo muestra la línea amarilla, ¿no? Que da el comportamiento de dicha exportación, aunque uno ve una caída en términos de toneladas, ¿no? De la exportación de productos terminados del sector en forma general, ¿no? Si uno ve ese valor para el año 2005 y lo compara con el 2004, ¿no? Inclusive con 2024, inclusive con 2015, vemos que la tendencia es descendente. Lo marca un poco también, no con tanta importancia, ¿no? El comportamiento de tubos, que es lo que lidera dentro de la exportación, pero también lo muestran el comportamiento de los aceros laminados planos y de los laminados largos. Y esto me adelanto un poco en una filmina, pero es solo para mostrar un dato que tengo acá, ¿no? Porque... ¿la corrí? No, perdón. Acá. Y un poco, si bien yo presentaba las exportaciones en el gráfico en términos de volumen, ¿no? O miles de toneladas, es importante ver que de alguna manera, si uno mira la participación de las exportaciones del complejo siderúrgico en el total exportado argentino, teniendo en cuenta, ¿no? Que este cálculo se hace sobre valores en dólares, mientras que los gráficos están en toneladas, igualmente hay algunas semejanzas, ¿no? En el sentido que la participación de las exportaciones del complejo en el total exportado era del 3,41% en 2004, 1,07 en 2015 y 1,44 en 2024, ¿no? 2,30 en el 2010, así que es como que uno también ve una tendencia, ¿no? Hacia la caída, pareciera que recupera un poquito en 2024, pero comparado con el principio del periodo, que es el que yo estoy analizando, cambia. No hay duda que estamos comparando cosas distintas, ¿no? Porque los gráficos, repito, presentan información en términos de toneladas y esto se calcula en términos de valor de exportación en dólares, ¿no? Pero entonces hay efecto precio en el medio también, pero bueno, hay alguna, ¿no? Correlación. Bien. Bien. Bueno, pasemos a ver la estructura empresaria del sector, ¿no?
y estos son con datos de la publicación de CFI de 2024, pero bueno, era con datos de 2022 y 2023. Por tipo de empresas integradas, veíamos a las tradicionales, ¿no? A Sindar, ¿no? Ternium Siderar y Tenaris Siderca, ¿no? Las dos últimas del grupo Techint, y a Sindar, que ahora pertenece, bueno, desde el principio de los años 2000, a ArcelorMittal, ¿no? Las semi-integradas están Acerbrag, que fue Aceros Bragados, ¿no? En el periodo de la ICI, que ahora pertenece al grupo Votorantim, brasilero, ¿no? Y Aceros Zapla. Y como laminadora más destacada está la de Cipar Gerdau, donde Gerdau, que es empresa brasilera, también tiene participación en esa empresa Cipar, que era tradicionalmente argentina, y otros laminadores más pequeños. Pero como ustedes verán, la estructura está muy concentrada, grandes empresas y con participación de capitales extranjeros. Esto ya data de los años 2000, así que ya todo el periodo fue de esta manera, ¿no? Un dato adicional, Techint tuvo en el año 2019, dentro del ranking de producción mundial de acero, la posición número 24. La participación de grupos extranjeros en el mercado local garantiza procesos productivos con tecnología de vanguardia, ¿no? Y el mercado, como les mencionaba, es un mercado concentrado y subdividido por especialización por producto. Yo esto acá no lo especifiqué, pero y lo aclaro más en la otra filmina, ¿no? Donde sabemos que Asindar provee el 70% aproximadamente de los laminados largos. Ternium abastece el 100% de laminados en caliente y 95% de los laminados en frío, mientras que Tenaris tiene la producción total de los tubos sin costuras, ¿no? A su vez, aquí en este cuadro lo que también quise mostrar fue el tipo de laminado y el sector de actividad demandante de los laminados, ¿no? Que no hay que perder de vista tampoco. Los laminados planos en caliente los demanda el sector automotriz, maquinaria agrícola, electrodomésticos, ¿no? Laminados planos en frío, automotriz y construcción, laminados no planos, construcción, agro, maquinaria, viene de capital, ¿no? Automotriz, y tubos sin costura, combustibles y petróleo. A su vez, bueno, ¿cuáles serían los sectores y obras considerados como potenciales estimuladores de la demanda siderúrgica? Viendo ahora, ¿no?, en un contexto en que la Argentina también va cambiando el focus de los sectores donde se especializa, ¿no?, y viendo también el cuidado del medio ambiente, es decir, distintos factores, ¿no?, que hacen que podríamos considerar otros sectores como también demandantes de bienes siderúrgicos, como son las energías renovables, el petróleo y gas, la minería y la cadena agrícola. Por lo tanto, ¿por qué? Porque uno ve la fabricación de molinos eólicos, paneles solares, oleoductos, gasoductos, maquinarias e implementos agrícolas. La construcción, ya sea residencial, grandes obras y obras de infraestructura, eso no hay ninguna duda. La automotriz de per se, pero ahora, bueno, el hecho que la electromovilidad es algo que se esté considerando no como algo novedoso en esta década, a partir de los años 2010, de a poco, y la injerencia en la Argentina, esto podría ampliar el parque automotor. También, a su vez, con lo que dinamizaría la demanda siderúrgica, así mismo la provisión de insumos para estaciones de carga, ¿no? Sería todo lo que involucra a la automotriz potencialmente, también electrodoméstico y la línea blanca, ¿no? La línea blanca y los envases, ¿no?, que también demandan, si bien son demandas más estables, porque dependen de la variación del ingreso, son demandas más constantes, pero que siempre están. Y después los grandes proyectos, ¿no? No hay como último de final del periodo, bueno, en 2023 se fue la inauguración del gasoducto, no de Vaca Muerta, y no hay duda que ese tipo de obras de infraestructura ya sabemos cómo dinamizan a este sector. Bueno, esto de la participación de los complejos, la participación del complejo exportador, ya lo estuve mencionando, el destino, ¿no? Los tubos, principalmente Ecuador, Venezuela, Bolivia y Colombia, en 2010. Medio Oriente también sigue siendo importante en 2024, ¿no? También la participación hacia Brasil, ¿no? Como principal demandante del Mercosur, ¿no? Pero bueno, ahí hay un protocolo particular en siderurgia también. Y bueno, en 2024 también cambia la participación relativa, pero son los principales destinos siguen siendo los mismos. Bueno, después hay un tema que yo
encontré, mejor dicho, una bibliografía interesante. Nunca había analizado específicamente este tema para el sector, que es el de la logística. Pensando en el desarrollo del país, la reducción de los tiempos y los costos de la logística es central para el comercio interno y el comercio exterior, ¿no? Por lo cual, dado que la producción de acero está concentrada en la provincia de Buenos Aires, la logística es una preocupación para esta cadena de valor, ¿no? La distribución al mercado interno y externo. Al mercado interno, el abastecimiento de acero para fabricar laminados se hace a través de camión, ferrocarril, barco, barcaza. Los laminados transportados, después se realiza el transporte por camión de los laminados a los centros de distribución. Y también por camión se realiza para su comercialización al mercado interno y al mercado externo, al margen que al externo también no hay duda que hay buques y puede ser agregado. Pero bueno, también se hace por vía de transporte terrestre. La característica de la distribución del mercado, de la distribución al mercado externo, ¿no? En provincia de Buenos Aires, la exportación, casi la totalidad de productos de acero, nuclea casi la totalidad de productos de acero argentinos exportados en la última década, ¿no? Y Santa Fe disminuyó considerablemente su exportación. Los destinos, otra vez, bueno, Medio Oriente, Colombia, Estados Unidos y Brasil. Pero los principales puertos de salida, esto era lo que quería mencionar, en 2023 fueron Campana, el 69% del tonelaje exportado de acero, Buenos Aires solo el 12%, San Nicolás el 10%, Paso de los Libres 4% y el resto el 4% también. Me resultó llamativo, ¿no?, poder estudiar, ¿no?, también esto, es decir, adentrar y profundizar un poco más este aspecto. Creo que es muy relevante. Este es un trabajo del CFI que está llevando a cabo con todas las provincias argentinas por el hecho que se quiere mejorar la logística interregiones, ¿no?, entre las regiones de nuestro país. Entonces se estudian las de las principales cadenas en distintas provincias. Bueno, para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires, siderurgia tenía un peso considerable por la gran concentración de producción y de sus plantas allí. Por eso me pareció importante, pero bueno, tengo que profundizar más. Pero bueno, la concentración en los puertos, el relevamiento del puerto de Campana. Campana es donde está Techín con la producción de Siderca, ¿no? Bueno, importante. Bueno, y algunas particularidades respecto, y con esto ya voy cerrando, ¿no? Por ejemplo, Acindar utiliza 80 camiones diarios desde San Nicolás a Villa Constitución, vía semirremolques escalables. Los bitrenes no están permitidos porque hay que entrar en ciudad, pero todos los servicios de transporte están tercerizados. Los bitrenes, sin embargo, son muy importantes y reducir los costos, porque permiten reducir los costos de transporte y el impacto ambiental. No todas las rutas permiten la circulación de bitrenes. Ampliar su uso implicaría reducir la cantidad de viajes y costos, evidentemente, la contaminación con el medio ambiente, un montón de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, algo interesante que me crucé con el dato, decía necesidad de disminuir las demoras en los tránsitos ferroviarios, específicamente entre Bahía Blanca y Cenillosa. Cenillosa es Neuquén y el destino para poder acceder a Vaca Muerta, ¿no? Entonces ustedes piensen en tubos sin costura que uno quiere llevar desde, ¿no?, Campana hasta Cenillosa, ¿no? En 2023, 2024, los tiempos de tránsito desde Campana hasta Cenillosa se prolongaron hasta 10 días, lo que afecta a la eficacia y la puntualidad en la cadena logística y lo que, bueno, eso también arremete en la puntualidad de terminar la obra, ¿no?, y demás. Bueno, acá yo había traído unas comparaciones del IPI manufacturero y la participación en diciembre de 2024 que tenía las industrias metálicas básicas, con un índice de 80, siendo el general de 166,5, y dentro de industrias metálicas básicas, siderurgia 61,5, 138,3 aluminio, ¿no?, y 112,9, perdón, fundición de metales. ¿Por qué lo muestro esto? Por la fuerte caída que estuvimos viendo, que yo les mencionaba, en 2024, de la actividad del sector siderúrgico. No hay duda que queda expuesto aquí. Después, los procesos productivos sustentables y el cuidado del medio ambiente es algo que dentro de esta industria se tiene mucho en consideración. Y lo importante a mencionar también es que se puede reciclar indefinidamente el acero porque no pierde sus características químicas ni físicas en términos de maleabilidad, resistencia, dureza durante su reciclado. Es un material muy eficiente en términos de sustentabilidad, con un ciclo de vida sin límite. Las normas IRAM igual las empresas las cumplen. Lo único que menciono es que Sidersa
va a ser una empresa que ya se dedica a la producción de planos, pero que va a ampliar y va a hacer una nueva planta en San Nicolás. Su proyecto entró en el RIGI, fue el único del sector siderúrgico que entró en el RIGI en 2024, se aprobó ahora en 2025, para destinar a producción acero verde para elaborar posteriormente aceros largos, que son los que no se especializa por ahora esta empresa. Bueno, yo ahí decía, salté. 2 comentarios. Bueno, los comentarios que lo que uno ve así muy rápidamente con este recorrido, ¿no? Que es un sector de estructura estable y concentrada, la actividad fluctúa de acuerdo con el nivel de actividad, la obra pública, los grandes proyectos de inversión son los que dinamizarían, ¿no?, al sector y obviamente a la actividad de la economía en general, ¿no? La participación, también importante destacar, la participación de empresas extranjeras, pero de por sí siempre el sector, ya desde la década de los años 70, buscó siempre tener tecnología de punta, conversión, la producción con aceros eléctricos, de acero con hornos eléctricos ya se da, tanto en Techín como en Acindar, a partir del año 1975. Serían varios los temas a profundizar para este periodo: la política pública, no hay duda, la política arancelaria, impositiva, la logística del transporte es algo que me interesa incursionar un poco más, la política sectorial, el empleo también con más detalle, industrial, y tener en cuenta nada más, que acá no lo pude presentar, pero que es importante verlo cuando uno habla de este sector, la protección de países destino de exportación de los productos siderúrgicos argentinos, es decir, cómo juega los aranceles que impone al acero de Estados Unidos a nuestras exportaciones, porque sabemos que hay problemas, ¿no? Y la competencia externa que China lleva a cabo desde hace ya varias décadas al sector siderúrgico, no solo argentino, sino también en distintos países. Muchas gracias. Sí, no. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, ahora viene Ignacio, ¿sí? Ya lo instalaste. Bueno, Ignacio, está haciendo su doctorado en Ciencias Económicas, vaya ahí conmigo, pero bueno, no importa. Y bueno, hace poco conoció a Kate Pavitt y su morfología de sectores industriales, y ya se hizo un paper. Y así que su trabajo se llama Patrones sectoriales de desindustrialización de la Argentina en el largo plazo, 1975-2023, una perspectiva histórico-evolucionista. Bueno, gracias, Mario. Cambié un poco las fechas por la disponibilidad de los datos, así que pude tener un poco para atrás, pero no pude llegar hasta el 2023. Ahora vamos a hablar igual cómo saco los datos y demás. Bueno, la elección de esta temática viene a colación de mis estudios de tesis doctoral. Yo estudio en lo que es el retorno de la política industrial en este mundo del fin de la hiperglobalización y el comienzo de una globalización más lenta, con interdependencia, pero donde ya ese ideario neoliberal está muerto y en donde hay un fuerte cambio en cómo se reorientan las cadenas globales de valor. Entonces, una de las temáticas principales que empieza a ver en la literatura económica son los efectos de los procesos de desindustrialización. O sea, en las sociedades postindustriales, como por ejemplo ya en los países desarrollados, los efectos que tienen más que nada en el terreno social empiezan a ser analizados por la literatura económica, especialmente por los trabajos de Danny Roddick y demás. Y después, como vamos a presentar otros trabajos que toman el tema, para los casos de países de América Latina específicamente, pero también otras regiones del mundo que tuvieron estos procesos de lo que Feinsilber llama la industrialización trunca, el ascenso del sudeste asiático implicó una desindustrialización que muchos llaman prematura. Es decir, que el peso que tiene la industria en la manufactura y en la generación de empleo cae en términos relativos en el PIB antes de llegar a niveles de altos ingresos. Entonces eso también no solamente genera ciertos problemas sociales como puede generarse en Estados Unidos, sino también problemas económicos y sobre todo limita el potencial transformativo del sector, que históricamente desde la revolución industrial hasta
los 70, estuvo directamente relacionado no solamente con el crecimiento sostenido a largo plazo, sino también con la transformación de la estructura productiva, es decir, el desarrollo. Entonces, por eso básicamente es que elegí este tema de discusión para traerlo en el marco básicamente de mi tesis doctoral, donde ahí trato de ver, ¿no?, cómo fue la política industrial reciente de un país como Argentina, que tiene un amplio grado de desarrollo industrial, pero que en este mundo de renacer de la política industrial no tiene ni las capacidades institucionales ni las capacidades fiscales que puede tener un país de altos ingresos, y tampoco tiene el potencial de utilizar una mano de obra abundante y barata para sectores poco intensivos en conocimiento y en tecnología. Entonces ahí estamos en el peor de los mundos, porque tenemos cierto avance, pero tenemos el peligro de seguir perdiéndolo. Entonces ahí trato de hacer una estilización de cómo fue la trayectoria de Argentina, y especialmente que es la misma de otros países de América Latina, los tres grandes de América Latina, Argentina, Brasil y México, que representan la mayor parte del producto de la región, y sobre todo en el terreno industrial más todavía. Que a pesar de las grandes diferencias macroeconómicas de Argentina y de políticas económicas, si uno analiza el último medio siglo, tienen la misma trayectoria en casi todos los puntos, excepto México en algunas industrias en particular. La trayectoria más cualitativa es bastante parecida, como vamos a ver. Entonces, el tema también de las industrializaciones es clave para Argentina, dado que en este nuevo periodo en la historia económica que comienza desde el 75-76 en adelante, que se diferencia de los anteriores, de la economía abierta, de la economía industrial semicerrada, que han cumplido con un crecimiento económico importante, con un mayor desarrollo, en este último periodo nos encontramos justamente con un crecimiento económico bastante más bajo que lo que crece la población, que encima no crece tanto en un país como Argentina. Y uno de los grandes problemas que yo noté en mis estudios anteriores, por ejemplo, fue el de la inserción en la globalización financiera, con los ciclos de convertibilidad y de cambiar, que esos han sido mis temas de estudio de maestría, especialización. Pero el otro gran tema es la desindustrialización temprana, y ya ha habido algunos trabajos, algunas aproximaciones de Juan y Marcelo, la gente de Grania también ha escrito un poco, pero yo lo que lo voy a tratar acá es darle la lente más del evolucionismo o las corrientes neo-schumpeterianas, como también se le dice, dado que las corrientes neo-schumpeterianas introducen a la innovación como el principal fuente del crecimiento capitalista y de los procesos de crecimiento y convergencia, y también de declive. Por eso es una literatura muy importante. Entonces, en este marco de la desindustrialización temprana es que más o menos vamos a hacer estos hechos estilizados. Ahí en esos grafiquitos tiene algunos indicadores para comparar la región entre los tres países de América Latina con los 4 casos de los tigres asiáticos, o sea, en formación de capital, en tamaño de PBI en comparación a Estados Unidos. Más o menos la región se estanca en la década de los 80, mientras que los otros países siguen esa convergencia. Lo mismo empieza a suceder con la participación de la industria y en el empleo. En el caso de Argentina, Brasil y México hay un fuerte descenso del empleo industrial y el valor agregado, especialmente el caso de Argentina, que de todos estos países era que más avanzado estaba a mediados del siglo XX, y que el proceso de desindustrialización se ha vuelto de alguna manera a profundizar en las últimas décadas del siglo XXI. Pero bueno, eso se puede ver después con más detalle. Bueno, este es un gráfico de un trabajo interesante que muestra la divergencia de ambas regiones. Bueno, acá se muestra cómo el pico de empleo en el sector manufacturero en los países de América Latina, que son los en rojo, se da en un nivel de PIB per cápita bastante inferior al de los países europeos o de los países exitosos del sudeste asiático, que eso es un buen indicador de la desindustrialización temprana de la región. Acá se muestra el bajo dinamismo del valor agregado manufacturero. En este gráfico que vemos acá muestra el valor agregado manufacturero per cápita en el año 75
y cómo fue la tasa de crecimiento hasta el 2019. En el caso de Argentina, la tasa de crecimiento es negativa, mientras que de otros países que tenían un nivel más o menos similar de valor agregado manufacturero, que hoy son países desarrollados, han seguido creciendo, a pesar de ser sociedades postindustriales, por ejemplo Finlandia, Holanda, Francia, e inclusive Singapur tuvo un fuerte crecimiento de más del 4% anual. Entonces, sigue siendo importante este sector. Entonces, habíamos introducido, uno de los primeros trabajos fue el de Rodrik, en señalar esto, de la desindustrialización temprana. Acá se muestra cómo es la trayectoria antes de 1990 y posterior, dado que acá es donde se da el auge de la globalización y sobre todo el fuerte predominio de las economías asiáticas, donde ya es un hecho. Si uno toma la tendencia tanto en la participación del empleo como en la generación de valor agregado manufacturero, la tendencia anterior a los 90 indica la famosa U invertida, de que a medida que aumenta el PIB, o sea, primero crece la importancia de la manufactura y después decrece. En el caso acá de Rodrik, usando un panel de datos de varias decenas de países, muestra que la tendencia que había antes de 1990 era bastante mayor a lo que realmente pasó, lo cual ahí indica esa desindustrialización temprana, donde el efecto de la manufactura en el empleo y en el valor agregado decrece bastante posterior a este mundo de los 90. Lo rojo es la línea, lo que sucede realmente post-1990. O sea, y el azul es la tendencia antes de 1990. O sea, la tendencia indicaba que la industria y la generación de empleo y valor agregado iba a ser menos importante en un lapso mayor de tiempo. Bien, pero eso es tomando obviamente el agregado entero del sector manufacturero. Hay un trabajo muy importante que es básicamente el corazón de todo el estudio, que es el trabajo de Pavid, donde va más allá de este rol que le asigna a la manufactura trabajos como los de Kaldor y demás, sino que sostiene que, además de que el sector es el más importante para la innovación tecnológica, ahí hace como una taxonomía de los distintos sectores dentro del sector manufacturero en su capacidad de asimilar innovación, generar procesos de aprendizajes y generar nuevos productos o nuevas formas de producir. Y ahí encuentra, en base a algunas encuestas de tecnología que hacen en Reino Unido en un periodo largo de tiempo, ahí encuentra que, siguiendo la clasificación industrial uniforme de esa época, yo ahora voy a decir cuál uso, encuentra 4 grandes sectores en su capacidad de innovar. O sea, hay sectores que se llaman dominados por proveedores, donde básicamente no innovan, sino que las innovaciones que usan vienen de otros sectores. Por ejemplo, la industria textil puede ser, con una industria intensiva en escala, que son las grandes plantas automotrices. Acá dice química, pero sería más que nada plásticos, acero, todas esas grandes industrias que la innovación viene más que nada por reducir costos y por mejorar procesos existentes más que crear un producto nuevo, y son empresas de tamaño importante. Acá en las unidades por proveedores puede haber empresas grandes, puede haber empresas chiquitas, son a competencias extremadamente grandes y fragmentadas. Acá son oligopolios que compiten. Y los sectores basados en ciencia, que son como los más importantes, que obviamente tienen una generación de I+D propia, pero sobre todo están muy conectados con el Sistema Nacional de Innovación y la generación de I+D que tiene la economía en su conjunto, y están muy conectados con el sistema científico. Básicamente ahí están las industrias más de punta, que también suelen tener un tamaño económico importante. Ahí está la farma, la generación de aparatos eléctricos sofisticados, etcétera, etcétera, insumos médicos. Y después están los que se llaman proveedores especializados, que básicamente se apuntan a suplir alguna maquinaria o software en particular, pero que son muy innovadores. Son empresas pequeñas, medias, que tienen una cuota de mercado pequeña, pero bastante innovadora. Entonces,
esta taxonomía muestra cómo en el sector manufacturero se dan los distintos niveles de innovación. Y si uno lo pone a analizar lo que pasó con la desindustrialización temprana, que hay un trabajo muy bueno de Giovanni Dossi y otros economistas de Santana de Pisa, donde muestra que esta tendencia en U invertida que hay en la globalización no se da de la misma manera si uno tiene los 4 sectores, tanto en empleo como en generación de valor agregado. Acá se ve bastante chico, pero el azul sería los dominados por proveedores, que rápidamente la U cae bastante rápido, mientras que el caso contrario, que son los más intensivos en tecnología y en ciencia, no tienen esa tendencia a la U invertida, sino tienen tendencia a crecer a medida que aumenta el PBI de esos países. Y los intensivos en escala también tienden a caer, pero obviamente a menor velocidad que las rojas, claro. Es un poco más más abierta. Y la verde, que son también los proveedores especializados, también tienen como más abierta. Por eso es que esta desindustrialización cambia bastante si se toma en cuenta estos sectores. O sea, a pesar de que en términos relativos el valor agregado manufacturero y el empleo industrial tienden a decrecer, cambia cualitativamente en la calidad. Acá, bueno, esto no lo voy a pasar rápido porque hacen lo mismo que Roddick, pero tomando los distintos sectores de Pavit. Que básicamente, sobre todo me hace concentrar en los basados en ciencia, en donde no encuentran una diferencia significativa antes de 1990 y posterior a 1990, es casi la misma. Mientras que en los otros, como verán, cambia bastante la diferencia entre los dos periodos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en este trabajo? Ahí elaboro un benchmark, un marco de comparación más de carácter cualitativo, con otros países seleccionados para dar un poco luz del proceso argentino, especialmente Brasil y México por un lado, que son los otros grandes países de la ISI latinoamericana o la industrialización dirigida por el Estado, y Corea del Sur, que es otro de los latecomers que habló Alice Aspden, en el auge del resto, son las economías que se industrializan tardíamente en el siglo XX. Ahí tenemos el grupo de todos los asiáticos, América Latina, posterior a 1930. Entonces, tomo como marco los casos de industrialización trunca y un caso exitoso de industrialización, que no es ni una provincia de China, ni una ciudad-estado, ni un gigante como China o como India. Entonces hay cierto punto de comparación, aparte eran bastante similares en términos de población, tamaño de la industria cuando empieza todo este proceso. Se toman las variables que ya habíamos hablado, se las correlaciona con el PBI. Bueno, esto muestra las tablas de los sectores de Pavit. Acá cómo va evolucionando la manufactura en empleo y valor agregado en ambos países, en los 4 países, sacando Corea del Sur, que tiene una tendencia constante en el valor agregado en el periodo de auge de la globalización. En empleo sí tiene esta tendencia invertida, mientras en el caso de América Latina caen abruptamente en todos los casos. Y esto muestra cómo se da esta correlación entre la participación en el valor agregado del empleo y la manufactura con el crecimiento del PBI en estos países. En Corea del Sur, la línea azul es la de los sectores más dominados por proveedores, que a comienzos del periodo, la mayor parte del empleo y valor agregado de Corea del Sur venían de estos sectores menos intensivos en tecnología e innovación. Decae abiertamente con el paso de tiempo y aumentan también de manera fuertemente lineal los basados en ciencia, mientras que los de intensivos en escala, que también tienen un nivel bastante importante, cercano al 30%, lo logra mantener, dado que pensemos que Corea del Sur exporta muchos automóviles, barcos que pueden relacionarse con este sector. Eso no los pierde en el auge de la globalización. En cambio, Argentina pierde bastante estos, que pasan del 50 al 30%. Estos son importantes también por la capacidad de empleo. Y tienen al igual que Brasil y México, tienen mucho predominio de estos sectores menos intensivos. Mientras que los basados en ciencias o proveedores especializados tienden niveles bajos. En niveles absolutos bajos y no hay cambios significativos. Lo mismo en generación de empleo.
tiene la misma dinámica. Y acá se mueve un poco más, con más detalle. O sea, en el caso de Corea, estos dominados por proveedores cae abiertamente, es una correlación bastante perfecta, te diría casi. El caso de Argentina es más difuso, pero siempre están en niveles altos. Lo mismo en el empleo. Estos son los intensivos en escala, que en el caso de Argentina decaen severamente, mientras que en los otros más o menos se mantiene, o no hay una relación tan clara, pero en niveles no hay mucha diferencia. Lo mismo que en el empleo, similar. Los proveedores especializados, o sea, en Corea del Sur también crecen mucho lo que son los proveedores especializados, que es otro sector bastante innovador de estos subsectores. En el empleo lo mismo, y vayamos a lo basado en ciencia, que también hay un fuerte crecimiento del sector basado en ciencias en Corea del Sur, mientras que hay un decrecimiento muy pronunciado en Brasil, en México, y en Argentina por ahí no tanto, pero en términos absolutos recientemente ronda el 14-15% del total de valor agregado, y en el empleo de manera similar. Un problema metodológico importante que tuve es que las series de empleo de Argentina llegan hasta el año 2002. Eso es un problema importante que después veré cómo puedo solucionar, pero en el caso de otros países lo puedo extender a más periodos, pero en el caso de Argentina misteriosamente termina ahí. Yo uso principalmente el Indistat Revisión 3, que acá están todos los tipos de industrias, del 15 al 36 que utiliza la categoría industrial. Que eso está en UNIDO, o sea, o NUDI. Bien, vamos rápidamente a las conclusiones, así que ya Mario me está apurando. En términos generales, con el benchmark, básicamente Corea del Sur es el caso exitoso de una transformación estructural muy buena, donde los sectores menos intensivos en tecnología y conocimiento decaen y surgen los sectores de mayor innovación. América Latina, su desindustrialización, que es bastante clara, no se da justamente con un cambio cualitativo, sino con una mayor predominancia de estos sectores que no como dominados por proveedores o intensivos en escalas, especialmente más que nada en el caso mexicano, los extensivos en escala. Por eso es que la desindustrialización se combina con una tendencia bastante acelerada a la poca complejización del sector. Por eso es que persisten estos sectores de baja tecnología, con escasa innovación, y que también son más sensibles a los cambios y a la competencia internacional. Por eso, básicamente, la conclusión principal que digo acá en el punto 4 es que el proceso de desindustrialización de Argentina es mucho más preocupante o grave si se lo ve con esta lente, más que si uno toma algunas tendencias naturales o cuestiones más agregadas como han abundado en los trabajos anteriores que reviso, básicamente. Y bueno, ahí está, sí. Ahí está. Bueno, perfecto, Ignacio. Muy buen trabajo analítico, gráfico. Bueno, ¿quién continúa? Federico Guibaudo, ¿sí? Con su trabajo sobre los laboratorios Varela. Se llama correctamente La gestión del progreso técnico, el vértice científico-tecnológico de YPF a través del Centro de Investigación y Desarrollo en Florencio Varela. ¿Lo pasaste? Sí, te lo pasé al Yahoo. Ah, el Yahoo, ¿no me avisaste? Sí, te lo pasé. Bueno, ¿lo tenés en pendrive? ¿Lo tenés en pendrive o no? No. Ah, buenísimo. Pará.
¿Querés pasar vos? Sí. Y no, y ahora te lo buscamos. Sí. Sí, pasá vos, Cecilia, dale, no, bueno. Ahora lo busco. Muy sensible él. Bueno, gracias, Fede. No. Bueno, no, ahora mientras Cecilia expone, busco el trabajo. Bueno, Cecilia va a presentar su trabajo de tesis de especialización, ¿no? Que se llama Estado, Empresas y Tamberos en la Agroindustria Láctea Argentina, 1930-1960, iniciativa privada y política pública en el desarrollo del sector. Bueno, buenas tardes. Yo soy Cecilia, soy profesora en Historia y esta es, como decía Mario, mi tesina de especialización, el título que obtuve este año. Y mi tema de investigación, mi objeto de estudio es la industria láctea en la Argentina. En este trabajo establecí un estudio en el recorte temporal entre 1930 y 1960 para ver cómo se institucionaliza el sector en el marco del desarrollo de la industrialización por sustitución de importaciones. Me parece importante poder utilizar este concepto de agroindustria, ¿no? Dado las características particulares que tiene el sector lácteo. Estamos hablando de un bien primario, en primer lugar, que se obtiene a partir de la cría del ganado especializado en ordeñe, y desde ahí se fue creciendo y se fue complejizando la actividad láctea, diversificando su producción, no solamente mediante la obtención de leche. Y ese proceso puede rastrearse en este recorte temporal que ha abordado y desde luego se ha continuado proyectando a lo largo de todo el siglo XX y en la actualidad también. La pregunta central que guió mi trabajo de investigación tuvo que ver justamente con establecer cómo se institucionaliza una representación del sector lácteo, teniendo en cuenta cómo los actores sociales protagonistas de este sector, tamberos, empresarios y el Estado, van articulando sus preocupaciones y sus intereses en torno a este sector y a la actividad que los involucra. Los objetivos que se fueron planteando son identificar y evaluar el comportamiento de estos agentes que integran la cadena láctea, reconocer y analizar a las entidades creadas para representar al sector, reconocer la iniciativa empresarial privada en la gestación de la actividad, analizar el papel del Estado en el diseño de políticas públicas, la planificación orientada al sector y la relación del Estado con las demandas empresariales, y vincular el desarrollo de la lechería con el desarrollo de los modelos económicos que tuvieron lugar en el país a lo largo del siglo XX. Como idea central, puede advertirse que la iniciativa privada antecede a la estatal en lo que respecta a generar innovaciones técnicas, inversiones, demostrar preocupaciones por el desarrollo del sector. No obstante, a partir de la década del 30, y cuando hablamos de la década del 30, todos sabemos que estamos en un punto de inflexión en lo que hace el desarrollo del capitalismo mundial, en empezar a pensar el diseño de una política de Estado interventor de la mano de ideas keynesianas, y el sector lácteo no va a ser ajeno a esas transformaciones, y el Estado en los años 30, que también en la Argentina, como sabemos, desde el punto de vista político, atraviesa un conjunto de cambios relevantes, va a crear en el 35, dentro de las juntas reguladoras que crea, se va a crear la Junta Reguladora de la Industria Lechera. Esto, junto con el primer censo industrial de 1935, vienen a ser fuentes claves con las cuales poder trabajar para ver el peso creciente y cada vez más relevante que va a ir teniendo el sector dentro de las preocupaciones que por parte del Estado van a ir manifestándose. Dentro de este documento, que es la Junta Reguladora, se va a hacer mención a la importancia de promover el mejoramiento económico y técnico de la producción, de la comercialización, de la industria láctea. Va a estar presente la preocupación por la pasteurización.
Y hago referencia a esto porque esta es una preocupación constante a lo largo de todo el periodo estudiado. Recorriendo la documentación desde el 30 hasta el 60 o ya entrada la década de 1960, la preocupación por la pasteurización y el mejoramiento en las condiciones de higiene, tanto en la instancia primaria, en el eslabón primario, como en toda la cadena productiva y de comercialización, está presente y la dificultad que vemos es encontrar una solución y que trascender los obstáculos y el enfrentamiento entre el sector tambero y el sector empresarial para llegar verdaderamente a instancias regulatorias, a configurar un marco regulatorio que verdaderamente permita generar una tecnificación adecuada y un progreso adecuado en el sector lácteo. Metodológicamente, la investigación estuvo sustentada, por un lado, con el acercamiento hacia los censos nacionales, de tipo generales, agropecuarios, industriales. Me encontré, la verdad, con una fuente primaria muy importante, los censos, para seguir valorizando por el tipo de datos que uno puede obtener de ahí y el análisis cualitativo que puede hacerse a partir de estos censos. Como decía antes, ya en los censos agropecuarios de principios del siglo XX uno puede ver que hay una mención especial hacia el ganado vacuno destinado específicamente al ordeñe, hacia las razas que son especializadas con esa finalidad. Por lo tanto, ya la actividad empieza a presentar su interés. Y el corpus documental principal con el que trabajé para el periodo estudiado es todo un conjunto de proyectos de ley, peticiones, solicitudes que se han presentado, que figuran dentro de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y en donde justamente se articulan las distintas propuestas y preocupaciones y tensiones entre el Estado y el sector empresarial y el tambero con respecto a cómo regular la actividad. Yo mencionaba recién a la Junta Reguladora y a poco tiempo de establecerse la creación y el proyecto que plantea la Junta, sale como respuesta por parte del Centro de la Industria Lechera el rechazo y la resistencia a la regulación por parte del Estado. Que fiscalice las condiciones de producción, pero que no regule precios, es lo que va a decir la Cámara de la Industria Lechera, ¿no? En una tensión que también uno no la puede pensar con una perdurabilidad en el tiempo con respecto a qué se espera del Estado y que desde los sectores empresariales muchas veces se pretende que no regule. Y las instancias claves en materia legislativa que consideramos que marcan un cambio cualitativo hacia la década del 60, de la mano del desarrollismo y de una etapa de consolidación de la industrialización por sustitución de importaciones. También esto va a estar vinculado ya desde el año 56 con la creación del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y todo un conjunto de avances tecnológicos que obligan a que las usinas lácteas hagan la reconversión tecnológica necesaria para afrontar una maduración de la actividad en las décadas siguientes. Bueno, esa documentación va a estar en la ordenanza 17.342 del año 1960, en donde la Ciudad de Buenos Aires establece la obligatoriedad en la pasteurización de la leche, el Decreto Ley Nacional del año 1963, en donde se establece la obligatoriedad en la calificación de la leche, y unos años después, en el 67, el decreto ley mediante el cual la provincia de Buenos Aires también establece, sumándose a las otras disposiciones, la obligatoriedad en la pasteurización de la leche en toda la provincia. Todo el periodo estudiado, del 30 al 60, puede subdividirse o lo he subdividido en 3 etapas, en donde he establecido como algunos de los rasgos salientes de cómo va evolucionando el sector y de la perdurabilidad de ciertos problemas, ¿no? Como hacía mención a las dificultades por establecer una regulación efectiva que pueden observarse. A partir de la década del 30 hasta el advenimiento o hasta la consolidación del gobierno de Perón en el 46 con el inicio de su primera presidencia, ahí tenemos la regulación principalmente que se abre camino con lo que establece la Junta Reguladora, todo un conjunto de preocupaciones y de peticiones que tiene que ver con esta cuestión de mejorar las condiciones de producción, una conciencia también
del valor social y alimenticio y cultural que se le va otorgando a la leche y al consumo de lácteos en la Argentina. No solamente las peticiones y las preocupaciones que uno puede ver en los documentos están asociadas con una cuestión del valor económico que puede tener el producto y de su desarrollo y de su capacidad para abastecer al mercado interno y para también poder abastecer al mercado externo, y del potencial que tiene para poder incrementar su capacidad exportadora, sino que también la preocupación fuertemente está muy marcada por las condiciones de higiene en términos de mejorar, de que esto no afecte a la salud, ¿no? De entender que es un alimento clave en la niñez particularmente, y en que hay que intervenir en pos de mejorar su calidad para que esto tenga un impacto en la salud. Junto con el primer censo industrial, como mencionaba antes, de 1935, aparece un reconocimiento específico al sector. Me muestran acá. Hay una sección específica, ¿no?, dedicada a la producción no solamente de la leche, sino de los derivados, ¿no?, de los principales productos derivados industriales que va generando a partir de la leche, la manteca, la crema, los quesos y otros productos de lechería, en donde se discrimina la cantidad de establecimientos, la cantidad de propietarios, la cantidad de mano de obra empleada, la mecanización utilizada para la producción de los lácteos, la corriente eléctrica empleada. Es decir que, al igual que los otros rubros industriales, va teniendo, ¿no?, se le va otorgando a la lechería un reconocimiento. Quedan visualizados en este primer periodo las preocupaciones, que son preocupaciones que tampoco van a encontrar solución durante el periodo dominado por la primera y la segunda presidencia de Perón, si bien hay, con la consolidación del Estado benefactor, un Estado dirigista, planificador, como diría Girbal, ahí podemos ver, a través de la creación del Banco Industrial, el otorgamiento de líneas de crédito a empresas como Kasdorf, La Martona, La Vascongada y Sancor. Se incrementa la preocupación por la cuestión social y sanitaria en cuanto a las condiciones de producción de la leche. En el Censo Nacional de 1947 hay un reconocimiento también a los establecimientos dedicados a la producción de manteca, quesos y de cremería. Hay un intento en el 52 por parte del gobierno de Perón de crear una corporación argentina de productores de leche, en donde los tamberos fueran elevados también a la categoría de industrializar sus productos, ¿no?, y de comercializarlos. Va a haber resistencia por parte a ese producto, por parte de la Unión General de Tamberos. Acá, bueno, comparado los datos del Censo Nacional del 47, ¿no?, los mismos criterios que se miden en relación con el censo de 1935, pero comparativamente se puede ver que hay un incremento. Por lo tanto, recién hacia la década del 60, de la mano, ¿no?, del avance del desarrollismo y de la búsqueda de la modernización en las industrias en la Argentina, con los debates que eso conlleva, con la apertura hacia la llegada de inversiones y de capitales extranjeros, va a haber, y como mencionaba antes también, ¿no?, adelantos científico-tecnológicos que, por ejemplo, en el país van a estar canalizados a través de la creación del INTA. Estamos asistiendo a un momento de quiebre positivamente, en donde cualitativamente la industria láctea va a dar un salto y va a configurar condiciones que van a ser muy importantes para las décadas siguientes también, ¿no? Como decía, hacia 1960 es el cambio cualitativo. Las grandes usinas lácteas van a ser las que se van a beneficiar y las que van a llevar adelante verdaderamente este producto. Van a regular la sanidad de la leche a lo largo de todo el proceso productivo. El Estado va a crear un conjunto de disposiciones, un marco regulatorio que irá efectivizando su control. Y esta transición, ¿no?, en donde destacamos el papel del Estado con una efectividad mayor que las décadas previas, permite que se vaya tecnificando plenamente la estructura productiva. Con respecto a las conclusiones acerca de este periodo estudiado, bueno, es un periodo en el cual se han llevado adelante la construcción de representaciones de los problemas más acuciantes para el sector lácteo, los bajos precios pagados al tambero, la falta de higiene, las condiciones sanitarias en la cadena productiva y comercial, la falta de pasteurización. Aun cuando hay un conocimiento y un reconocimiento de que este paso es indispensable, en términos prácticos esto no logra plasmarse en la realidad.
la necesidad de subsidios también, ¿no? El reclamo hacia el Estado para que intervenga con subsidios para asistir a la actividad. Y la preocupación, ¿no?, en parte de la documentación con respecto a los índices bajos de consumo de lácteos per cápita. Los documentos que hacen referencia a esto tienen de interesante también que quienes hacen estas referencias tienen un conocimiento o están poniendo en comparación y en contraste la cantidad, el consumo de lácteos que está habiendo en países que son referencia para el desarrollo del sector lácteo. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia. Por lo tanto, en pos de mejorar a la actividad láctea también hay un conocimiento comparativo con respecto a cuáles son los modelos hacia los cuales debería acercarse la lechería nacional. Todos estos planteos no encontraron una canalización para formularse y para ejecutarse o intentar ejecutarse en cualquier momento histórico, como decíamos, sino que son planteos dentro del crecimiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Y en este contexto es donde la lechería nacional consideramos ha logrado forjar una identidad y pensar posibilidades para ampliar su desarrollo diversificando su producción. Esto me hacía pensar a que la industria láctea también debería tener un espacio de mayor jerarquización dentro de la historiografía nacional. Los estudios, somos un país con estudios históricos muy relevantes en lo que hace a la historia rural, sin embargo la lechería no tiene ese mismo lugar de relevancia que tienen otros sectores dentro de lo que es los estudios del desarrollo agrario o agropecuario. Y hay líneas de análisis que me parece que son muy interesantes para continuar jerarquizando a este objeto de estudio, que tiene que ver con seguir estudiando la relación entre el sector primario e industrial, continuar estudiando la regulación estatal sobre el sector a través del tiempo, hacer un estudio de las empresas también, de la fundación y de la evolución de las empresas lácteas nacionales, y bueno, el impacto que ha tenido el fin de la sustitución de las importaciones y el avance neoliberal sobre el sector. Particularmente estoy en esta línea de cara a mi tesis de maestría, analizar ese marco regulatorio que se abre en los 90 con la llegada de la convertibilidad, en fin, con el avance de las políticas neoliberales, ver cómo se reacomoda el sector y qué estrategias despliega, considerando que la etapa que estudié para la especialización, con esa reconversión productiva, tecnológica, con esa tecnificación y modernización a la que ha llegado, eso permite también ir generando condiciones que van a ser utilizadas desde un punto de vista positivo para sostener la competitividad frente a la llegada de inversiones extranjeras directas y de empresas extranjeras dedicadas al sector lácteo, como va a ser la llegada de Bongrain, de Danone, de Parmalat en los años 90. Y bueno, para cerrar algunas imágenes, cuando uno estudia el sector lácteo, esto también está muy vinculado con una localización geográfica en particular, ¿no? Las principales cuencas lecheras se encuentran en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, en una escala menor también en Entre Ríos. Por lo tanto, cuando uno estudia el desarrollo del crecimiento del sector y el crecimiento de las industrias lácteas, también estamos atendiendo geográficamente a un recorte en particular. En el Censo Industrial del 54, esta era la distribución, ¿no?, geográfica de los establecimientos industriales, ¿no? Es un patrón que entiendo que se mantiene bastante la concentración en Buenos Aires y en los alrededores. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, preséntese nuevamente, Guibaudo. No se enoje, lo hablamos en casa. Bueno,
Testimonio de. Ahí va. Ahí va. Ya está mal. Ahí va, ¿no? Sí. Ahora sí, Mario. Bueno. Esta vez es en serio. Sí. No, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, ya nos vimos a la mañana. Les reitero el saludo. Bueno, en la exposición que me toca a mí voy a hablar de mi tesis tanto de especialización, que ya está entregada, ya está corregida, todo ok, como la de maestría, que todavía está en elaboración, ¿no? Esperemos que pronto se cierre. Ya acá voy a mostrar los avances, ¿no? El tema que elegí yo es sobre la historiografía de las empresas, ¿no? Se mantiene en la órbita de lo que es historia de las empresas, pero particularmente es empresas del Estado. Y no solamente producción de empresas del Estado o incidencia, participación, sino puntualmente lo que mi tesis me lleva a analizar lo que es el complejo científico técnico, ¿no? Lo que es la innovación, el progreso tecnológico, ¿no? En cierto punto medio en línea con lo que también Ignacio trajo de la escuela schumpeteriana, ¿no? Esto del evolucionismo, neoevolucionismo. Es un tema que a mí me llamó la atención desde que estaba cursando la carrera acá de Economía en la facultad. Mi tesis de grado también fue más o menos en esa línea. Bueno, se le da mucha importancia, mucha ponderación al sector privado, ¿no? En lo que son las innovaciones, en el progreso técnico, y medio que hay un desdibujamiento, por decirlo de alguna forma, del sector público. Ya desde hace un par de años, vemos que la bibliografía en esa temática, ¿no? La incidencia del sector público, del Estado como empresario, en la rama científica, vemos que es una bibliografía que hace unos años que está en expansión, más allá, ¿no? Con la crisis del 2008, esta vuelta a la política industrial, ¿no? Volver a ubicar el Estado en la agenda de la planificación económica. También de a poco fueron proliferando diferentes ideas sobre lo que sería el Estado empresario, pero puntualmente su rol en lo que es el progreso científico, en la adaptación de esa tecnología, en la innovación, lo que sería el motor hacia la frontera tecnológica. Bueno, más o menos mi caso de estudio va en esa línea. Intenté rastrear una empresa pública que tenga injerencia, digamos, en las políticas nacionales, en la estructura productiva y en el vértice científico-tecnológico, ¿no? Y esa empresa es nada más y nada menos que YPF. Vamos a tomar el caso de YPF, puntualmente el caso de los laboratorios que están ahí en Florencio Varela, y a partir de eso voy a intentar hacer como un diagnóstico de lo que es el desempeño del Estado en esta materia, ¿no? En la innovación científica, en el progreso técnico, en la adaptación de tecnología, ¿no? En líneas generales lo que intenté buscar ya de mi tesis de grado, mi tesina, esta idea de Estado schumpeteriano, ¿no? No solo restringir el adjetivo schumpeteriano, digamos, al sector privado, sino también se le puede aplicar al sector público, ¿no? Un poco las tesinas y esta tesis que está en desarrollo juegan con eso, con un análisis más cualitativo, no tanto cuantitativo, de
cuánto el Estado, a través de YPF para el caso argentino y puntualmente en el sector petrolero, pudo tener alguna influencia en lo que es la adaptación de tecnología, la innovación y puntualmente todos los problemas que atrae eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Argentina, hablemos de la balanza comercial y todas las divisas que se van hacia afuera por el caso de patentes, ¿no? La idea de esta tesis, a ver qué hizo el Estado concretamente para, desarrollar un sendero tecnológico independiente. Para buscar esa tesis, o sea, hipótesis, tomamos el caso de los laboratorios de Varela, ¿no? Lo que sería rápidamente la metodología, tuve que hacer como una partición, digamos, del tema. Lo que es la especialización, me centré prácticamente hacia lo que sería la inauguración de los laboratorios, los objetivos para qué se crearon, el contexto y un poco sus primeros años de performance hacia el año 42, plena guerra mundial. Lo que sí me encontré que hay muy poca bibliografía sobre los laboratorios, concretamente de la parte científico-técnica. Hay un trabajo muy interesante sobre la arquitectura de esos laboratorios, que hoy en día, el que capaz no sabe, es la Universidad Arturo Jauretche, ahí en Varela, un edificio imponente, gigante. Ahora le voy a mostrar una foto más actual. Pero lo que respecta de la parte productiva o la parte científica, la bibliografía es casi nula, digamos. Hay muy pocos papers que lo mencionan. Así que un gran punto de partida van a ser las fuentes oficiales del mismo YPF, ¿no? Memorias, revistas de YPF, a ver qué dicen sobre esos laboratorios y también otras revistas también allegadas al sector petrolero, digamos, a ver también cuántas veces mencionan esos laboratorios, de qué formas lo mencionan, qué temas tratan. Y otro que fue como, digamos, el punto más importante de esta investigación, si se quiere, que era un trabajo de campo en los laboratorios. Como les conté, hoy es la universidad, pero la biblioteca, o sea, todo el acervo de revistas, de libros, de todo eso que les ocurra, sigue existiendo y sigue manteniéndose en los mismos lugares que estaban de hace, no sé cuántos son, 60 años, 80 años, ya me perdí un poco. Sigue estando ahí, se puede consultar. Yo he entrado, la verdad es muy grande la cantidad de revistas de todas partes del mundo. Ahí claramente estaba todo el know-how, el cómo hacer, digamos, el sector químico en general, si quiere, incluso no solo el petrolero, de la industria argentina, específicamente del sector petrolero. Así que obviamente no me pude leer todas las revistas de esa biblioteca, pero de a poco fui haciendo un trabajo de campo sobre esa biblioteca y he encontrado incluso proyectos puntuales, líneas de investigación que nacían desde los laboratorios. Aquí vuelvo con lo que les conté hace un rato, lo de partir la tesis. Con la primera parte, que es hasta los 40, 42, mediados de los 40, capaz no pude profundizar mucho mi hipótesis de estado jupiteriano porque tuve una restricción en la información que encontré en la investigación y no pude ver la cantidad de patentes, proyectos en la década del 40, cosa que sí encontré para la década del 60 y del 70. Por eso la tesis viene partida en dos, todos los objetivos, ¿no? ¿Por qué se crearon esos laboratorios? Y el desempeño evaluado un poco más hacia fines de la década del 60 y del 70, que eso es donde se aboca principalmente la tesis de maestría, como les dije recién, en proceso. Para arrancar, hay una primera parte que, digamos, es explicar el marco teórico, ¿no? Todo lo que intento hacer de vincular lo que es el desarrollo económico con la apropiación de tecnología o el progreso técnico, ¿no? Y a partir de ahí, un gran sinfín de bibliografía para a poco explayar el tema, ¿no? Desde lo más general y la dependencia, digamos, entre el centro y periferia de la CEPAR, del desarrollo económico de Hirschman. También me focalicé puntualmente en economistas o pensadores, productores académicos argentinos, ¿no? Y qué planteaban cada uno
respecto a esta idea de transferencia tecnológica, comercio de la tecnología, los contratos. Y bueno, más allá de Schumpeter, que también ya lo mencioné, en lo que respecta a Argentina hay una gran producción igualmente como a fines de los 60 y a principios de los 70, ¿no? Desde Jorge Sábato, luego por Jorge Sábato con el esquema que también es como la piedra fundamental de esta tesis y de mis diferentes tesinas de grado de especialización, esta idea de el triángulo, ¿no? Esta flujo de ofertas y demandas, ¿no?, que hay entre los tres vértices del triángulo, que sería el Estado, la estructura productiva y lo que sería el vértice científico-tecnológico, que en el caso de YPF queda bien plasmado y bien ejemplificado en el sector petrolero, ¿no? La empresa pública, desde ya como el Estado y políticas públicas, el vértice tecnológico, que es lo que estamos investigando en este trabajo a partir de los laboratorios, pero YPF también una empresa que nació a partir de la exploración y la extracción del petróleo, luego se fue diversificando a las otras áreas, hasta incluso a los pocos años de haberse creado la empresa, ya contaba con una refinería en La Plata, inaugurada en 1925, que con el tiempo, nada más y nada menos, según la propia YPF, incluso en la década de los 70, el cincuentenario de la empresa, o sea, en el año 72, reconoce que es una de las refinerías más grandes de Latinoamérica, ¿no? Más equipadas, la de La Plata. Así que vemos claramente como YPF tenía como un pie, por así decirlo, en cada vértice del triángulo. Por eso me parecía un buen reflejo tomar el caso de YPF y de estos laboratorios para poder hacer un análisis de, bueno, cuánto es el aporte del Estado concreto en materia de progreso técnico, ¿no? Y en la idea de avanzar hacia un sendero independiente, ¿no? Para poder desligarnos de lo que es la compra de tecnología externa. Bueno, más allá de los economistas argentinos, hablando de la tesis técnica, también una segunda parte dentro de estos aspectos teóricos y marco conceptual, también me meto con el tema de las empresas, porque es también otra parte muy importante para entender conceptos pertinentes para la tesis, lo que es el aprendizaje tecnológico, bueno, las empresas públicas, las empresas privadas, ahí vamos ya incluso con el caso argentino, ¿no? Las primeras empresas públicas argentinas, el complejo estatal privado, ¿no? Y cómo de ahí también van haciendo estos conceptos más contemporáneos como Sistema Nacional de Innovaciones o ese tipo de sistemas, ¿no? Con Argentina ya lo podemos rastrear desde antes, con otro nombre y con otra dinámica no tan parecida, pero con ciertas continuidades, ¿no? Que fue el complejo estatal privado, que bueno, puede ser un proto triángulo de Sábato. Bueno, y ya la segunda parte de la investigación se mete, bueno, ya con el campo de estudio, particularmente el sector petrolero, que primero hacemos un pantallazo grande y rápido, no me voy a detener tanto acá, diferenciamos lo que es el downstream del sector, lo que es el upstream, cuáles son las principales empresas. Acuérdense que esto está focalizado principalmente en la primera parte del siglo XX. La Standard Oil ya se había dividido, pero bueno, no iba a poner a todas las empresas que salen de ahí. Pero bueno, vemos un mercado repartido entre tres: YPF, Shell de Inglaterra y la Standard Oil de Estados Unidos, y una embestida constante cada tanto por, bueno, consolidar o intentar armar un monopolio desde el Estado, ¿no? Siempre con sus lagunas, digamos, ¿no? Primero, que solamente se aboca a la exploración y a la extracción, ¿no? Lugar importantísimo, ¿no? Ahí tenemos, capaz, la tesis o la conclusión final no aborda tanto este tema, pero una parte del Estado schumpeteriano es absorbiendo el riesgo minero, ¿no? En esta primera parte el Estado se hace cargo de la primera parte, donde tiene que encontrar las tierras donde realizar las perforaciones, que básicamente es la parte más costosa de la inversión. Que en YPF vemos un buen reflejo que el Estado se hace cargo, incluso con el correr de los años
va a ir adquiriendo diferentes capacidades. Por ejemplo, la producción, la industrialización, a partir de la refinería de La Plata. Ahí capaz es un sector un poco más repartido, no tan monopólico como es lo que es la exploración y la extracción, que YPF contaba con la mayor cuota, sino lo que es la refinación de combustible y la comercialización y también la importación. Ahí, bueno, la producción nacional competía seriamente con la producción extranjera, tanto del crudo, e importación de crudo, como importación de combustible. Y así se va repartiendo un mercado que no llega a ser un monopolio, pero que se notaba que YPF tenía una gran proporción del mercado, pero se notaba la dependencia, ¿no? Como esta idea de monopolio dependiente, y más cuando ya ingresamos a la década del 30 y ni hablar cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que también sirve para ampliar un poco el análisis es esta idea del nacionalismo, ¿no? Como con el correr del 20, del 30, incluso más adelante, podemos ver tres variantes del nacionalismo, ¿no? Ya no es solamente la propiedad, ¿no? Si esto es entre empresa nacional o empresa privada, empresa extranjera, perdón, sino que también ahora va a aparecer nacionalismo de tecnología, que es capaz el que más yo voy a investigar, y tenemos en la segunda parte esta idea de armar un sendero tecnológico independiente, pero luego también está el nacionalismo de abastecimiento, ¿no? Cuando ya no importa realmente si el que te vende el petróleo o el combustible es empresa nacional o empresa extranjera. Lo importante es que no falte el combustible, que tengamos autoabastecimiento. ¿Quién nos da ese autoabastecimiento y a qué precio? Es otra discusión que no tiene nada que ver con el nacionalismo, a menos con esta escuela. Y en ese marco de plena Segunda Guerra Mundial es cuando se crean los laboratorios. Ahí tenemos una maqueta del proyecto que se inicia a construir el año 40, en diciembre del año 40, también con una asociación con empresas extranjeras, ¿no? Ya viendo esta idea de los proyectos llave en mano, la compra de tecnología extranjera, también es clave para que se desarrollen estos laboratorios, que principalmente tenían un objetivo máximo de optimizar la producción nacional, tanto de hidrocarburos como de grasas lubricantes, que también va a ser uno de los grandes rubros a investigar en estos laboratorios, pero la idea era esa, simple: mayor utilización de los recursos nacionales y optimizar, hacer rendir lo mejor que se pueda la materia prima. Está claro que esto está en un contexto de guerra mundial, ¿no? Año 41, 42, 43, en donde todo estaba abocado hacia el mercado interno y optimizar los recursos públicos o nacionales. Como les conté, ahí ya la investigación de los 40 llega a un fin, porque ya después con el peronismo tenemos un derrotero del sector petrolero y de YPF, pero no hay información de los laboratorios puntualmente esos años, ¿no? Hay información del sector petrolero y uno puede inferir cuál fue los laboratorios, como que lo que uno puede inferir a partir de la investigación, que con el peronismo y con el aumento de las importaciones y capaz el atraso de los equipos, como la política científica que capaz queda un poco en segundo, tercero, cuarto plano, y todo se aboca, bueno, a intentar terminar con estas crisis de balanza de pagos, ¿no? Que es medio una paradoja, porque el combustible se llevaba gran parte de las divisas, así que ahí se podría trabajar el mismo tema matando dos pájaros de un tiro. Cuestión que no hay grandes avances. Lo que sí, ya avanzando, estos ya son avances de mi tesis de maestría, volvemos a ver de los laboratorios ya para el año 62 y más seguidamente para fines de los 60. Incluso vemos que le cambian el nombre, ya no se llaman Departamento de Investigación y Desarrollo, sino que se llama Laboratorio Petrotécnico, y luego se va a llamar ya hacia la década del 70 Centro de Investigación y Desarrollo.
Y ahí sí ya voy a tener diferentes, como les conté, líneas de investigación, proyectos puntuales de plantas, que bueno, que ya buscan ciertos patentamientos, tecnología argentina, independiente, siempre a través de los contratos, ¿no? Pero bueno, con esta idea de generar, cortar un poco con la dependencia tecnológica, que era uno de los principales puntos de lo que es la soberanía y el nacionalismo. Acá, bueno, acá está la foto de la universidad hoy en día, sigue teniendo el frente de YPF, eso sigue quedando igual, y es la Universidad Arturo Jauretche ahí en Varela, que bueno, un detalle para terminar, bueno, no era algo menor que el laboratorio estén en Varela, ¿no? Ya desde ya dije, la destilería estaba en La Plata y las oficinas de YPF estaban acá en Buenos Aires. Como que también, no para capaz mi trabajo de maestría, porque si no ya es muy extenso, ya no sé cuándo parar. Incluso tengo un tema, si lo sigo hasta el año 82, si lo sigo hasta el año 92, 94, cuando efectivamente se vende YPF y se cierran los laboratorios. Pero bueno, también hay un análisis del territorio, de ahí lo que sería el eje de La Plata, Varela y Buenos Aires de YPF, pero bueno, eso ya lo dejaré para más adelante. Bueno, hasta aquí llegamos. Dale, y bueno, y ahora lo presento a Mario. Sí, ahí te dejo, Mario. Bueno, sentate. Mario Raganello, investigador del CEAL, nos va a mostrar su ponencia: Transformación internacional reciente en la industria de aluminio primario. Dale. Bueno, gracias, Fede. Bueno, hoy conmigo van a ver un trabajo que estoy preparando para... con Ala me propuso para hacer una jornada del UBA Universidad de Barcelona, y bueno, el trabajo lo voy a apuntar también para que sea una futura publicación, espero en la revista justamente de Barcelona. Pero bueno, es como una primera exploración de lo que apunto que sea mi tesis de doctorado. Yo, bueno, ya con Marcelo he trabajado el caso del aluminio en Argentina a partir de la experiencia de Alvar, pero bueno, ya como ya he trabajado mucho, pensé en proceder a investigar la industria a nivel mundial, ¿sí?, en las décadas recientes, ¿sí? Obviamente va a haber en la tesis los tiempos pasados de esta industria en el siglo XX, pero bueno, la idea es contemplar las transformaciones a partir que se dan en la década del 90, que son muy, muy contundentes, ¿no? Bueno, ahí puse estas imágenes de presidentes de países representativos que son los más importantes en lo que es la industria del aluminio primario. Bueno, esto hay que entenderlo también, pues sigue un poco también lo que trabaja Ignacio, de este retorno, ¿sí?, de la política industrial a nivel global, básicamente a partir de la crisis de 2008-2009, ¿sí?, que es un retorno de la política industrial tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo, ¿sí? En el marco de un nuevo paradigma productivista, ¿sí? Aquel que estaba enfocado en la globalización, principalmente en la década del 90, apuntado a las finanzas, al consumismo, ahora pasa hacia la producción, lo regional y el trabajo, ¿sí? Obviamente Argentina va en contramano, pero las tendencias básicamente en el mundo desarrollado apuntan a eso, tanto Estados Unidos, China y otros países importantes. Por lo cual es un mundo bastante distinto al de décadas pasadas. Y este retorno a la política industrial es una política industrial diferente a la típica, de la ISI en el siglo XX, sino que están impulsada por ciertos motores, y entre ellos, las tensiones geopolíticas que se dan en el mundo recientemente, también lo que ha significado la conmoción que sufrimos a partir de la pandemia, la cuarentena, del COVID, los cambios que se dan a partir de la cuarta revolución industrial, ¿sí? que vienen de la mano de la industria 4.0, y también los esfuerzos que hace el mundo por proceder al abandono de los hidrocarburos y darse una transición energética en energías renovables. En el primer punto, en cuanto a las transformaciones tecnológicas, nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial, el uso de las TICs, todo lo que es el mundo industrial, los sistemas de automatización y robótica, por ejemplo en China son muy importantes, y eso ha permitido en décadas pasadas ese traslado de las fábricas, por ejemplo, de Estados Unidos a China, ahora permite o permitiría un traslado inverso, ¿sí? Ya que las fábricas podrían ser automatizadas, entonces no es necesario que pueden encontrarse cerca de los centros de consumo, ¿no? Y ya no serían tan necesarios como factor impulsor los bajos salarios de décadas pasadas. Lo que le decía antes, las conmociones que vienen de la mano de la geopolítica, ¿sí? En esta guerra comercial, ahora los puños que se golpean ya no son Estados Unidos y la Unión Soviética, sino Estados Unidos y China, nuevas tendencias en cuanto a la localización de las cadenas de valor, ¿sí? Del offshoring de décadas pasadas. Ahora hay principalmente en estudios como los que hace Milanovic, tres tendencias presentes. Una sería el reshoring, que es el retorno que se busca de unidades productivas, sobre todo a Estados Unidos. Otra que se llama nearshoring, que es la reubicación en países cercanos. Para el caso de Estados Unidos podría ser, por ejemplo, México. Y otro que se llama friendshoring, que supongo que ahí podríamos entrar nosotros ahora, ¿no? Con los esfuerzos que ha hecho el Javo por la amistad, no sé a qué costo, pero ya nos enteraremos. Y el tercer driver sería la aceleración de la agenda verde, ¿sí? Que hay grandes programas de política económica, sobre todo en Estados Unidos. Uno se llama la ley en castellano, ¿no? La ley de reducción de la inflación, y otro es el Green Deal en Europa, ¿no? Que tienen, son grandes paquetes de ayuda hacia la actividad privada, pero impulsando el uso de las energías verdes para la producción. Acá este es un mapa de políticas industriales recientes, que es un texto de Matías Culfas. Lo digo antes que venga, ¿no? Pero me iba a decir, me refería a esto, ¿no? De que está la Argentina Productiva 2030, pero lamentablemente salió tarde, ¿no? Por el marco de las circunstancias, pero lamentablemente no se va a concretar, ¿no? Pero claramente se ha cambiado las circunstancias políticas, por lo cual la política industrial ya vuelve a ser mala palabra como en la década del 90. En este concierto internacional, vamos a apuntar al estudio del aluminio, ¿sí? Que es el aluminio primario, no me voy a meter con los elaborados. Sí, la idea es tratar el insumo básico de uso difundido, que el aluminio es fundamental para muchas industrias estratégicas, la industria automotriz, la construcción, el embalaje de los productos, la industria aeroespacial, electrónica, defensa, energías renovables, ¿no? Lo que tiene el aluminio, que existe el aluminio primario, pero también el aluminio secundario, o sea, tiene la capacidad de reciclaje, eso sería algo muy positivo, y también que tiene la capacidad de ser producido
con energías verdes, aunque obviamente hay que avanzar mucho en ello, ¿sí? Argentina, por las circunstancias de la creación de la empresa Aluar, ya partió con una base de energías renovables con la energía hidroeléctrica, pero bueno, esto a nivel internacional requiere un avance importante, sobre todo en el gran monstruo gigante chino que ha avanzado, pero todavía tiene una matriz de carbono muy significativa, ¿no? Bueno, ahí está la cadena del aluminio, ¿no? El aluminio, bueno, la cadena parte de la bauxita, después se produce la alúmina, y eso en el caso argentino se importa y se somete al proceso de electrólisis, ¿sí? Y ahí, bueno, obtenemos el aluminio líquido, se solidifica y obtenemos el aluminio primario, y bueno, ahí va todos los también productos que también desarrolla Aluar, como otras empresas del conurbano principalmente, que son los laminados y los extruidos, y bueno, ahí están los productos que van de distintos sectores que le nombré recientemente, ¿no? Bueno, entonces el desafío más reciente de esta industria es, bueno, proceder al desarrollo de este aluminio verde, que, bueno, el aluminio verde se considera un producto desarrollado con emisiones inferiores a 4 toneladas de dióxido de carbono, equivalentes por tonelada de aluminio producido. Actualmente, bueno, es el triple lo que se utiliza, digamos, por lo cual hay mucha contaminación. Entonces, el desafío es utilizar energía renovable como la hidroeléctrica, la solar y la eólica. Aluar, en el caso de Aluar, arrancó con la hidroeléctrica, también usaba el gas, pero ahora pasó a utilizar su parque eólico, ¿sí? Por lo cual ya su planta de aluminio primario trabaja ahí en Madrid, trabaja mucho con energías renovables, ¿no? Bien, después ahí hay casos de países que están más avanzados, Noruega, Emiratos Árabes Unidos y Canadá, en el sentido de el uso de energías renovables para el aluminio. Y ahí, bueno, también destacamos ahí abajo un programa europeo, ¿sí? Que lo que apunta la Unión Europea es el uso de aranceles, una forma de política industrial para evitar el ingreso de productos, en el caso de aluminio, que han utilizado hidrocarburos, ¿no? Bueno, pasamos un poco las tendencias, ¿no? Acá me pongo como Patricia, ¿no? Bien, con los gráficos, yo también soy un fanático de los gráficos, ya lo saben. Y bueno, este caso es la producción de aluminio primario del mundo, ¿sí? Acá no terminó la historia, porque acá la hice hasta el 2021, todo a mano, bueno, con el Excel, ¿no? Pero desde 1970, y una curva que se va volviendo cada vez más cóncava y agarra mucha velocidad en la década del 2000, sobre todo con el motor chino, ¿no? Bueno, y después de pronto conocí el Our War in Data, y yo esto no lo... yo dije, maldito programa. Y bueno, acá esto se ha extendido ya hasta el 2023, y arranca de 1900, pero fíjense, para acá marcar la curva del mundo, y la siguiente curva que está abajo es China. Y como todos los demás países, incluso el segundo, están todos achatados, ¿no? Y eso es lo que, bueno, porque China produce más del 50% de la producción mundial de aluminio primario, y eso se despega, ¿no? Y una eyección en la década del 2000, ¿no? Acá, bueno, podemos ver también, uso esta página, cómo vemos la producción del aluminio a nivel internacional en 1974. Vean cómo van cambiando los colores. El más oscuro ahí era Estados Unidos, y se va a ir apagando y va a ir emergiendo China, ¿no? 1980, 1990, 2000, ¿sí? Ya ahí China, ¿no? Toma color. 2010, más fuerte, ¿sí? 2020 y 2023, ¿no? Entonces el mundo está concentrado en China. No, Argentina se apagó por la pandemia, pero no, yo no es porque no hay datos ahora. Pero no, la pandemia se apagó bastante, ¿no? Ahí Aluar lloró bastante con... está grabándose esto. No, con de que no, güey, está la pandemia, y en realidad estaba buscando un impulso fiscal por el lado energético para retomar la producción, ¿no? Bien. Bueno, acá hay un mapa también de cómo está distribuida la producción mundial por regiones, y fíjense, ¿no? Esto es 2019 incluso, o sea, más atrás, pero ya China acá tenía 36.000
millones de toneladas, ¿no? 36 millones. Sí, 36 millones de toneladas. Y en Norteamérica, incluido Estados Unidos, 4.000, ¿no? América Latina, Sudamérica, ahí, no sé, 1.000, que ahí está Argentina y Brasil. Y bueno, después va a aparecer India, ¿sí? Oceanía también es importante por Australia, ¿sí? Europa. No, bauxita viene a algunos países particulares, por ejemplo, Mozambique, ¿sí? Australia tiene, sí. Pero son pocos productores. Ahora estoy dando el caso brasileño. Bueno, y acá está el ranking de países, ¿sí? Esto lo saco como fuente de Estados Unidos, del Departamento de Minería, ¿sí? Que trabajo con los de Estados Unidos y lo de Inglaterra. Y acá, bueno, es el ranking de 2023-2024. Y bueno, veamos el de 2024, 43.000 toneladas, 43 millones China, ¿sí? India, segundo, pero fíjense, con casi el 10%. Sí. Entonces, por eso, a mí me dicen, bueno, pero ¿qué es comprarlo con Argentina? Pero yo digo, mira, Estados Unidos está muy igual. Estados Unidos se recontrapagó, por lo cual todo en comparación a China es muy poco, ¿no? Y igual está el ranking, ¿no? Sigue Rusia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, que hay muchos países árabes que aparecieron en el mapa. Australia es un país productor tradicional. Noruega, que tiene una empresa muy importante, Norsk Hydro. Brasil, Malasia, también país asiático importante. Islandia y Estados Unidos. El caso de Estados Unidos, fíjense que son esos porcentajes que están al costado, los hice a mano, pero es la utilización de la capacidad instalada para 2024. Entonces, China 96%, bueno, India casi 100 o 100. Pero Estados Unidos 49%, o sea, ha dejado de su sector abandonado por largo tiempo. Hay cierre de plantas, ¿no? Pero bueno, esto es una historia de larga data que viene de la década del 80, esa desindustrialización en el sector del aluminio que sufre Estados Unidos. Bueno, Argentina está más atrás, que no se ve. Bueno, acá no está más enfocado, no está la curva del mundo, pero está la curva de China. De vuelta se ve cómo están todos aplanados los países. Bueno, ahí lo hice yo esto, claramente. Pero vemos los 4 casos, puse el caso de China, como acelera en la década 90 más 2000, ¿sí? Hay como ciertos puntos, ¿no? También la crisis de 2008 es otro punto, bueno. India, también otro país con súper desarrollo reciente. Abajo a la izquierda Estados Unidos, la decadencia de larga data. Y el caso argentino, que en contraste a Estados Unidos está muy bien. Hay un pico que los 90, que para mí ese dato está mal, pero después el resto de la curva es correcta. Pero bueno, el caso argentino tiene booms de la producción porque aumenta la capacidad instalada a fines de los 90 y fines de la década del 2000, pero después, similar al caso de la economía argentina, alcanza un estancamiento. Eso porque no procede al lugar, se interesa más en los parques eólicos que en aumentar la producción de aluminio, y está más o menos cercana a los 500.000 toneladas. ¿Cuánto fue? ¿5? Ah, acá está, mira. Bueno, donde llegamos. Okay. Bueno, acá, esto sí, claramente lo hice yo. Vemos cómo va cortando la curva roja China en la década del 90, el resto de los países. Ya se despegó, ¿no? Se despegó en la década del 2000, ¿sí? Y ya los superacható en la década del 2010. Y bueno, ahí llegamos a la torta ya para el año 2019, acá las proporciones. Argentina sería la porcioncita celeste al lado de resto, chiquita. Entonces, bueno, muy, muy chiquita. Pero bueno, bueno, estos serían en proporciones, como van cayendo las proporciones del resto del mundo frente a China. Bueno, acá como en el principio de los 2000 estaba Estados Unidos, Rusia, China. Estados Unidos, es el top 3 sería y bueno, Estados Unidos sale
y aparece India y Rusia pasa a ser segunda, ¿no? Ahí en un momento, sí está Canadá también, pero en 2019 se llega China de tercero a primero y aparece India. Y también aumenta la concentración, la concentración como en el R3, la concentración en los 3 primeros países de todo el mundo, ¿no? Bueno, esto ya lo estoy diciendo. Ahí acá deben dar algo similar, pero con las proporciones, como algo parecido al otro gráfico, pero en porcentajes. Y acá China ya tiene más del 50% de la producción. Y acá tengo una película, no sé si considero una película, pero ver cómo, a ver si funciona. Que encontré un video en YouTube. Mira que te va a explorar YouTube, ¿no? Sí. A ver, voy a poner. Tiene música y todo. No, pero ¿no se ve? ¿Cómo ahí está? Pero está una imagen. Está la imagen, no está el... A ver. Ok, está bien. ¿Se ve? No. Ahí sí. Como la década del 90 que cuando empiezan a ver los cambios. Están las musiquitas de los países, los cambios. Bueno, de la música, ¿no? Pero bueno, sigan, traten de seguir Argentina. Estados Unidos primero, Unión Soviética. Se cayó el muro, ¿no? Apareció Rusia. Pará, ahí vean China, ¿no? Ahí está ahí. Cuando llega a China cambia la música, ¿no? Sí. Argentina no la veo, ¿no? Hay que esperar los 90. En mi casa le aumenté la velocidad, a ver. Me olvidé. Ahí está. Ahí está. Ahí está China. Te quema rápido, ¿no? Vamos a bajarlo. Pero se empieza a despegar mal. ¿Eso dijiste vos, Mario? No lo hice yo. Esto no es científico. Ahí está Argentina. Vamos. No, pero ahí se va a quedar. Creo que termina última, pero bueno, estamos ahí. Esos son top 20. Bueno, vean India como sube. Apareció Emiratos Árabes. Y Estados Unidos, bueno, sigue bajando. Se cae Estados Unidos. Ahí se mantiene. Queda ahí. Pero bueno. Y ahora, a ver, ¿cómo estamos? Sí. Bueno, no, creo que está bien con esto. No, pero bueno, lo que seguía era el tema de las políticas industriales principales, porque la idea es, bueno, a ver cuáles son las políticas industriales que están imperando ahora para el caso del aluminio. Bueno, tienen que ver con esto, ¿no? Digo, pasan por el lado de lo ambiental, como una forma de impulsar las producciones. La guerra de aranceles, que también son cosas que nombró también Patricia al final, ¿no? Esa guerra de aranceles, sobre todo ahora con Trump, que vuelve recargado para proteger el mercado norteamericano. Y bueno, India con sus subsidios, con prácticas antidumping, y la Unión Europea protegiendo su mercado interno a partir de la barrera arancelaria por el lado de lo ambiental. Y bueno, ver que si esas
La idea es entender el desarrollo de este sector, si tiene que ver por el libre mercado, si tiene que ver por políticas industriales específicas y hasta qué punto, bueno, son la forma de explicar el desarrollo de los países en desarrollo, sobre todo. Una idea de abrir la caja como se ha hecho con los países del sudeste asiático y marcar que, bueno, es por políticas industriales que estos sectores se desarrollan y caen cuando no. Bueno, eso solo. Gracias. Y las preguntas, ¿qué estamos ahora? 42. Bueno, las preguntas, yo tengo algunas, pero la idea es que hagamos unas preguntas, las que tengan, y después las respondemos más adelante, ¿no? ¿Alguien que vos querés usar el micrófono ese? Ah, bueno, dale. Sí. ¿La respondemos después? Sí, dale.